muy buenos días. Estamos en un programa más de Cultura en Casa. Hoy, programa número 17 de Cultura en Casa. Primero que nada, darle un gran abrazo, un gran saludo a Eduardo Larbanoa, mi gran compañero, que siempre estamos acá con él. Igual voy a tratar de hacer su tarea lo mejor posible, cosa que no sé si me saldrá, pero ya de plano decirles un poquito algunos titulares. Titulares que vamos a tener una invitada de honor, una gran querida compañera, pero lo vamos a dejar para después. Primero que nada vamos a ir a un tema que es instrumental y es de Renato Botghetti y que el autor de ese tema es Daniel Sá. Vamos con el tema, Fede.
Muy bien, ahí tuvimos una música instrumental, le mandamos, como ya dije, un besito a Eduardo y que le vaya bien en el médico, en esos estudios que se va a realizar. No podemos dejar de reconocer, ni de desconocer, mejor dicho, que ayer fue el día de los comités de base, pero también fue el día de la independencia. En ese sentido, pasamos a leer un comunicado que justamente el Sindicato Uruguayo de Actores sacaba en el marco del 24 de agosto, Día del Teatro Nacional. También, así que un 24 de agosto de 1815, el Cabildo Artiguista de la Patria Vieja concede a los actores de la Casa de Comedias el usufructo de los bienes de la misma. Es entonces que se constituye la primera cooperativa de teatro del Uruguay. A más de 200 años de ese día, exigimos que la ley de teatro independiente no se convierta en nostalgia. Reglamenta y presupuesta nuestra ley ya. Saludo a todas y todos en el Día del Teatro Nacional. Por allí sacaba un comunicado el Sindicato Sociedad Uruguaya de Actores, que para muchos estaría buenísimo, antes de presentar a la invitada, comenzar a darles una pequeña reseña de lo que es realmente la Sociedad Uruguaya de Actores, porque quizá mucha gente no conozca, y la verdad es que es un instrumento fundamental para la lucha de todas y todos los actores y las actrices, nada más ni nada menos que en estos momentos. Así que bueno, un poco de historia. SUA, que es la Sociedad Uruguaya de Actores, es creada esencialmente por artistas de radioteatro para defender sus derechos y conquistas laborales. Luego se suma la solidaridad y la ayuda mutua con la creación de Valorarte. Bueno, obviamente anteriormente otras cooperativas, como bien lo decían por allí, se crea en el marco de la entrada en vigor de la ley 18384, que justamente es necesaria para defender esos derechos. Estatuto del Artista y Oficios Conexos, 17 de octubre de 2008, para incluir como trabajadores a los artistas en el sistema formal de seguridad social. Fíjense qué revolucionario es esto, por favor. Artistas que sean reconocidos como trabajadores por ley, 18384. Esto sucede ante el crecimiento y la gran relevancia que tenía el teatro y las artes todas en los años 50 en adelante. Cuando digo esto, es la creación del Sindicato o Sociedad Uruguaya de Actores, sin dejar de mencionar que a partir del año 1937 ya comienzan en el Uruguay los primeros movimientos teatrales a manifestarse. Cuando digo movimiento, es que no todos los grupos de teatro que integraban esos movimientos necesariamente hoy por hoy están los históricamente reconocidos, como ya lo sabemos. SUA participa actualmente como un colectivo en la creación, SUA participó como colectivo también en la creación de la Comedia Nacional, que eso fue en el año 1947. Años más tarde adquiere la Sala Teatro Odeón, que luego pasaría a llamarse nada más ni nada menos Carlos Brusa, que Carlos Brusa fue un gran militante, lo diría yo, por así decir, del teatro, en homenaje al gran pionero del teatro. Buenos días, Alicia Dogliotti. Espero haber estado a la altura, porque estamos con la presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores. Bueno, buenos días, muchas gracias por esa presentación, sí. La verdad que... Perdón, Alicia es actriz y directora de teatro. Sí, y bueno, la verdad que sí, muy impactada por esta presentación del sindicato. La verdad que muy completa. Es un sindicato, sí, con una trayectoria muy larga, desde 1941 que existe, ya que este año cumplimos los 80 años. Y sí, disculpa, Alicia, pero habíamos dicho justamente que participó de la primera convención de la CNT, nada menos. Sí, estaba el compañero Prous, que fue quien participó, yo me acuerdo cuando él lo contaba con aquella voz enorme de Prous, y siempre muy emocionado. SUA tiene el haber sido testigo a lo largo de muchos años, de muchos cambios y consolidaciones y también resistencias, ¿no?
que fue uno de los sindicatos que quedó abierto durante la dictadura. Un compañero lo abría todos los días y todos los días lo llevaban preso a las 5 de la tarde, era muy gracioso. Eran las venían 5 de a la las 5 de la tarde, se lo llevaban, después lo soltaban. Pero de todas formas, fue un sindicato que de esa forma y con esa modalidad sobrevivió abierto. Y bueno, por lo menos creaba ciertos vínculos, ciertas referencias que llevaron a que mucha gente tuviera una forma de comunicarse también, ¿no? Porque mantener la casa abierta es importante. Sea como sea, así te lleven todas las tardes. Pero bueno, y hoy estamos nuevamente en actos de resistencia, en actos de logros, bueno, como la vida misma de este sindicato, ¿no? Y de las artes. Alicia, ¿y qué tipo de comunicación tienen con el Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a negociaciones, en cuanto a ver qué recursos pueden negociar allí con el Ministerio y qué salidas obviamente a la situación pandémica, ¿no? Bueno, nosotros históricamente tenemos contacto con el Estado, sea a nivel central como a nivel departamental. Y lo hemos hecho siempre con todos los gobiernos, sean del palo que sean. Exactamente. Nosotros con el Ministerio de Cultura comenzamos las negociaciones, las charlas, las conversaciones el propio marzo de 2020, cuando recién comienza este nuevo gobierno y previo a la pandemia incluso, ¿no? Ya estábamos ahí porque si hay algo que estamos es inmediatamente golpeando las puertas. Hemos tenido en algunas oportunidades apoyos y en otras oportunidades, y para nosotros muy importante, negativas o no resolución de temas como es el caso de la ley de teatro independiente, como bien la citabas tú ahora con nuestro comunicado saludo, diríamos por el 24 de agosto, ¿no? Que para muchos es la nostalgia, para nosotros es el día del Teatro Nacional. No es menor que ese día se constituyera la primera cooperativa, siendo el sistema de teatro independiente un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, y eso te lo digo tranquilamente porque soy vicepresidenta de la Federación Internacional de Actores, además, desde hace 3 meses. Y he tenido que presentar varias veces y en varias oportunidades la forma de trabajo y de desarrollo que tenemos a nivel local, y realmente terminás de dar una charla, terminás de hacer una intervención en un congreso y siempre vienen 2 o 3 compañeros o compañeras de diferentes países a poder seguir charlando un poco más y ver cómo es el sistema nuestro. Así también sobre la ley del artista, que también la citabas. Pero volviendo a nuestra preocupación ante este saludo, que en el saludo decíamos, por favor, reglamentar y presupuestar la ley de teatro independiente. La ley de teatro independiente fue votada a fines de 2019 por unanimidad por ambas cámaras y no ha sido reglamentada desde entonces. Perdón, igual cabe destacar, Alicia, que la 18384 ya está, obviamente es una ley que ya está, digo, para que la gente... El Estatuto del Artista está vigente. En este momento pasamos a la ley de teatro independiente, que en este momento está en el Parlamento en discusión. No, la ley de teatro independiente se votó por unanimidad. Por mayoría, ahí va. Sí, no por mayoría, por unanimidad. La presentó el Partido Nacional, o sea, sepamos que fue una ley que salió del consenso desde antes. Incluso antes de ser escrita, hubo un lanzamiento de la exposición de motivos en el Galpón, 2 años antes, donde participaron todos los sectores políticos. O sea, había un acuerdo, que había una necesidad, que existía la necesidad de legislar el teatro independiente. Se terminó la redacción, se envía al Parlamento y el Parlamento la vota sin presupuestar, porque era el último año del periodo donde obviamente no es constitucional presupuestar leyes. Entonces se esperó a el 2020 con total tranquilidad, dado que había sido algo que había salido del consenso y de la unanimidad. Entonces, en el marzo del 2020,
en el ministerio dice, bueno, no estamos convencidos mucho, o sea, no entendemos muy bien por qué no les convencía tanto una ley que todavía no la habían leído siquiera. No la han podido terminar de leer, no la han podido terminar de resolver, no han podido reglamentarla, y ni siquiera se ha convocado a lo que es el Consejo Honorario, que lo crea la ley, que es un instrumento muy interesante porque está conformado tanto por el ministerio como por todas las gremiales vinculadas al teatro, desde la Asociación de Teatros Independientes y la de Teatros del Interior, además de la SUA, sí, FUTIAT y SUA, y el ministerio. Con ese instrumento nosotros hubiéramos podido trabajar y hubiéramos podido desarrollar estrategias mucho más importantes y redondeadas para enfrentar la pandemia. La tuvimos que hacer remando, la tuvimos que hacer buscando material de acá, de allá. Incluso fue muy tedioso también para el Ministerio de Cultura. Digo, para todos ha sido tedioso y por separado, cuando podríamos haber aunado esfuerzos, haber sido un poco más inteligentes en lo que se refiere a la gestión de los recursos, la gestión también de los recursos humanos, ¿verdad? Y el conocimiento, poder realizar un mapeo serio de todo el país. Digo, cosas que no se habían alcanzado todavía, porque eran necesarias, son parte de procesos, y en realidad en vez de seguir progresando, fuimos para atrás. Fueron para atrás. Entonces, realmente nos ha dolido y nos ha dolido muchísimo, y como decimos ahí, hace más de 200 años que el Cabildo Artiguista reconoció a los actores, y parece que ahora tenemos que ir unos cuantos casilleros hacia atrás. No sabemos en realidad cuánto más. Inclusive hay algo muy, muy interesante para destacar, que también lo decía Washington Sassi, en cuanto a la ley de teatro independiente. Cuando yo me refería a que no es la misma, es la 18384, claro, que es otra ley diferente, para no confundir. Pero Washington Sassi justamente decía de la necesidad de que también todo el interior, porque a través de ATI, si nosotros solo tenemos la ley que ampara solo a los actores o actrices de Montevideo, es decir, el centro, y nunca cubrimos, digamos, el interior. En este caso sería una ley a nivel nacional. Es a nivel nacional, y también que esto es muy importante, incluye a todos los artistas fuera de las organizaciones. Exacto. O sea, hay muchísimos artistas independientes que no pertenecen a FUTI o que no pertenecen a ATI. Y toda esa gran cantidad de masa de artistas también está contemplada en la ley. Y es una forma de organizar y de convocar a todos esos artistas y que tengan un punto de referencia, igual que, por supuesto, la ley, la 18384, el estatuto del artista. El estatuto del artista es el que regula la seguridad social y los reconoce. Y claro, y que reconoce a los artistas como trabajadores en el Registro Nacional de Artistas. Pero eso ya es diferente. No es sobre el teatro. ¿Qué se está necesitando para el tema de la ley de teatro independiente que está ahora? Que la reglamenten y que la presupuesten. Ahí va. Reglamentar ya. Reglamentar ya y presupuestar ya. Presupuestar es así. Ya. Alicia, con respecto al quinto y sexto artístico, ¿qué hay? Está todo muy confuso. ¿Realmente los actores y actrices del Sindicato Uruguayo de Actores que están dictando clases en los quinto y sexto artístico, esto va a impactar esta modificación? Bueno, nosotros pedimos ahora una reunión con Robert Silva, estamos esperando que nos reciba. Para nosotros esto es algo muy, muy preocupante. Para nosotros había sido realmente un avance importantísimo a nivel educativo. También nos habíamos convertido en ejemplo a nivel internacional. Acá hay un tema grave porque no se están respetando acuerdos internacionales que Uruguay había firmado, ratificado, como es la hoja de ruta para la educación artística que se firmó en Lisboa en 2006 y la agenda de Seúl que se firmó en Corea en 2010. Muy son
realmente cuando tú a nivel de UNESCO, cuando a nivel internacional empezás a tener este tipo de compromisos, yo creo que es muy preocupante que un gobierno los desconozca, por un lado. Y por otro lado, que desconozca lo que significa el bachillerato artístico, más allá de los acuerdos internacionales, de lo que ha significado para la formación de centenares de artistas. Basta con preguntarle a cualquier escuela de cine, desde la ECU a las públicas o las facultades de comunicación, el nivel con el que llegan los alumnos y las alumnas ahora y lo que sucedía antes, la gran diferencia. Nosotros nos hemos posicionado en cine y en audiovisual de otra forma. Estoy tocándote un temita nada más. Sí, ¿cómo será? Claro, después tenés la música, tenés la pintura, digo, tenés el teatro, tenés la danza. Es muy amplio el tema a nivel de formación de los artistas. Yo, si hubiera tenido un bachillerato artístico, lo comentábamos todos, bueno, anterior. Claro, yo cuando apareció el bachillerato artístico dije, debe ser la cosa más maravillosa que le puede pasar a alguien, ¿no? Y es preocupante que este tipo de modificaciones se realice con liviandad, porque un día prendés la televisión y te dicen, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto. Caramba, atrás hay profesionales que vienen trabajando hace muchos años, formándose en esto, que es un desconocimiento muy grave, ¿no? Y tenemos que tener un poquito de respeto hacia los alumnos y las alumnas. Uh-huh. Hay una cantidad de padres y madres, donde me incluyo, que tenemos hijos, hijas que quieren ir al bachillerato artístico, están haciéndolo. ¿Y ahora qué les decimos? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿por qué? Porque además es esa cosa que además se creó, es para vagos. No, el bachillerato artístico es el bachillerato que tiene más carga horaria, por ejemplo, para que la gente lo sepa. No es un bachillerato que voy y me rasgo las vestiduras y wow. No, es dificilísimo. Y realmente hay que trabajar, porque para ser artista hay que trabajar muchísimo. Hay que crear una disciplina muy grande y hay que formarse en muchas áreas. Entonces, el hecho de desconocer a un bachillerato que apunta a las artes, que apunta a la creatividad, que apoya a la creatividad, al desarrollo de la creatividad de la ciudadanía, no es poca cosa. Es un bachillerato que va a formar profesionales y que va a formar ciudadanía consciente que puede generar cambios reales. A eso le tenemos miedo. Eso es peligroso. Lo peligroso es tener gente creativa, es gente que reconozca la diversidad, que reconozca al otro y a la otra de formas... ¿Por qué? Es el derecho humano al acceso a la cultura que estamos cortando. Creo que este programa es uno de los programas, por eso digo, es uno de los programas en los cuales justamente permanentemente estamos diciendo eso. ¿Por qué se le tiene miedo a que una persona sea educada? ¿Por qué se le tiene miedo a que una persona aprenda diferentes artes? Sea creativa. Sea creativa, porque hay algo muy peligroso detrás de eso y que lo venimos repitiendo permanentemente. Y el sindicato, ¿cómo se están organizando? Bueno, el sindicato para tomar nosotros hemos tenido varias reuniones con varios profesores y profesoras de bachillerato artístico, muy preocupados a nivel de contenido, ¿no? Que se quite este contenido, más allá de lo que puede significar a nivel laboral, que ese también es otro gran tema. Es un recorte presupuestal también en el ya pasó, o sea, los coros, por ejemplo, se perdieron, creo que, 1.600 horas, no quiero decirlo porque no tengo bien los números, pero el recorte de los coros fue muy importante. Entonces, ¿por qué cortamos los coros? Porque no tenemos plata, porque nos parece mal que la gente cante. Digo, plata hay. Es muy difícil de poder llegar a entender por qué estamos haciendo esta cosa de podar y de amputar, ¿verdad? Porque para mí cuando me sacan un pedazo del arte, si me sacan la música, me amputan algo de la vida, ¿verdad? Claro. Y creo que a cualquier persona, no tenés que ser artista, es a cualquier persona. ¿Quién se anima a seguir viviendo apagando la radio
y no viendo más una película, una serie o algo en la televisión. ¿Qué hubiera pasado con la pandemia si todos hubiéramos tenido que quedarnos adentro de las casas sin radio y sin televisión para poder por lo menos distraernos, crear, reírnos, llorar? Pero hasta fuimos creativos en la pandemia, de buscar los recursos justamente de nosotros poder manifestar el arte para la gente que lo ¿cuántos necesita? artistas hicieron, verdad, intervenciones para llegar a la gente a través de Zoom, a través de streaming, todas las formas que aparecieron, verdad? Alicia, ¿estás ensayando algo? Estoy ensayando 2 obras, una todavía no sabemos cuándo va como actriz y otra como directora que estrena ahora el 25 de septiembre. Es una obra que ganó el año pasado Fortalecimiento de las Artes en su producción. Investigación, es una obra de laboratorio. Es una obra... Perdón, ¿podés el 25 de septiembre en el Espacio Palermo. Es una obra basada en uno de los personajes de La Tempestad, en Miranda. Un poco reanalizando el impacto que tuvo La Tempestad en América Latina. No así en Europa, y ahora voy a dónde, en lo que se refiere al pensamiento, a la creación de pensamiento local, ¿no? La primer gran obra aparece, es Ariel, de Rodó, donde Rodó ahí toma una cantidad de valores y ideológicos, diríamos, con respecto a... cuando hace todo el ensayo de Ariel y coloca a Próspero como el maestro, donde define esos personajes de una forma muy precisa, reflejando una América Latina y un Uruguay determinados, ¿verdad? Años más tarde viene Fernández Retamar en Cuba y escribe Calibán, donde ya le da un perfil mucho más revolucionario, donde toma el tema de la tierra de otra forma, de la identidad, ¿verdad? Y siempre también, ambos viendo lo que podía ser el imperio, pero creando ideología y creando identidad latinoamericanas. Próspero ha sido también un personaje de La Tempestad que ha sido usado muchísimo a nivel de cine, de Greenaway, inspirador de todo. Debe ser una de las obras que ha inspirado más por sus personajes, esa es la característica. Ahora, Miranda, nadie habla de Miranda porque nadie le importa Miranda, pobrecita. Y bueno... ¿Será porque es mujer, ¿verdad? Sí, ¿por qué será? Bueno, entonces, en realidad nosotros lo que hacemos con Miranda es colocar a Miranda como la primera víctima de trata o de migranta. ¿Por qué? Porque Miranda es arrancada de su lugar de nacimiento a los 3 años, metida en un bote y, ¿verdad? Como los migrantes, como las migrantas que van en una balsa, pero en este caso llega a... Nosotros colocamos a la isla, la colocamos en el Caribe, o sea, como es una de las... ¿Cuántos de las personajes tendencias. son, Alicia? Son 5 mujeres y las 5 son Miranda. Muy bien. A mí me queda como me empezás a contar la historia y quiero divino. seguir. Te cuento el elenco si querés, que es divino. Vamos a contar el elenco y después vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no, Fede? Y continuamos porque así le hacemos el espacio publicitario a la radio también, pero decinos el elenco Te antes. Cuento, Janina Urrutia, Bachi Gutiérrez, Rosa Simonelli, Alessandra Moncalvo y Adriana Dorreis. Bien, Rosita Simonelli, compañera de elenco mía en algún momento. Divina, no, son todas una joya, la verdad que un elencazo, ¿no? Un elenco, Les mandamos un gran saludo de acá y vamos a una pausa, pero yo voy a ir a una pausa con una frase justamente que dice: los jóvenes tienen que recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. No podrán recibir esta bella disposición de un maestro enemigo de nuestro sistema. Por allí lo decía Artigas. Mira vos. Vamos a la segunda, nos vamos con el segundo tema y retomamos la pausa. A la pausa volvemos.
rumiando alguna fórmula que salve lo poco que le queda. Agotados los métodos que salven, extinguidos los plazos, no importa, hoy juega hoy, hoy se la juega. Los últimos metálicos subsisten, resabio de una deuda. Extenuados los últimos contactos, los últimos mangazos, no importa, hoy juega hoy, hoy se la juega. Si lo mordió un perro el 45, inundaciones el 02, lo pisó en el planador el 57, lo miró una morocha, mira vos. Si soñó con focas el 25, si perdió una mano el 03, se cayó un cepelín el 17, se tragó un ladrillo el 10, si una planta le crece el 26, si una planta no le crece el 33, da buena suerte y fortuna la pluma del caburé. Y si no la alcanza toda esa cabal infalible, recurre a textos científicos especializados imprescindibles, redactados y compaginados por matemáticos y astrólogos ilustres, y que encuentran todas las librerías posibles. Qué cosa bárbara es la cultura, ¿no le parece? Esta tarde compro un auto, querida, y mañana una casita al contado, útiles y libros para los niños, querida, y vivir decentemente. Si mi vida, unos mangos pa' mi vieja y hasta un loro pa' tu tía. No es que haya conseguido laburo, mi amor, no me hagas morir de risa. No es que haya afanado un banco, querida, si en los bancos no hay más guita. Lo que pasa, querida, es que ya no aguanto este abuso y hoy me la juego entero, sí, entero de lotería, sí. Yo jugando he perdido hasta el ludo, a las damas chinas y hasta el ajedrez. Pero hoy de tarde sí. Al valero, al muncia desconfío y a la general a porguita marché. Pero hoy de tarde sí. Punto y banca la roría al sucio, si tímido y conga también la quedé. Pero hoy de tarde sí. Cuando pibe tuve buena escuela, con las figuritas, trompo y bolitas, yo me la jugué. Y ahora le toca el turno a Jorge Lazaroff, nuestro mejor niño cantor. Pase inglés, el chinchón y la taba, chorizo, la escoba y los burros placé. Como ñoquis día 29 y tengo paga la rifa del mes. Estoy a muerte con el club de Carve y hago la escuela 5 horas o 6. Ya compré la silla de la suerte y cuánto amuleto anda por ahí. Y te juro que no soy timbero y nunca lo fui. Pero hoy de tarde sí. Y que siempre jugué por necesidad y por amor a ti. Pero hoy de tarde sí. Por amor a ti esta tarde sí, estoy seguro que sí. Ya consulté con Leo y me dio que sí. Sí, esta tarde sí. Si no saco no sé lo que hago. Ay, quien pudiera, por ejemplo, tener, yo qué sé, una agencia de quiniela. Oremos, rezándole a ese número maldito de 3 mágicas cifras, yendo arrodillado hasta San Cono, colgándole algún billetito. ¿Quién le dice? Tal vez esta vuelta se lo bendice. Creo quiniela del dinero sin dinero, creo quiniela del sin suerte, creo desalojo sin sustento, sin salida, creo en las 3 últimas cifras, que son la única oportunidad que le da a esta sociedad de vivir con dignidad. No la desaproveche, juegue, el futuro es suyo. Del lunes se va al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles. Otra vez para el lunes. Volvimos. Estamos por acá. Comentarles también que hoy tenemos un segundo invitado en esta oportunidad. El segundo invitado lo vamos a tener de forma telefónica porque está muy lejos, está allá en Salto. Pero antes mencionar y felicitar el proyecto Desde la Butaca. Comentarte, Alicia, mira, te cuento que ya estábamos hablando antes de salir al aire. Desde la Butaca es justamente una experiencia que surge o un proyecto que surge y que se desprende de lo que es este programa de radio Cultura en Casa, y que tuvimos la primera experiencia con nada más ni nada menos con Arturo Fleitas. Qué lindo. Un divino del teatro. Divino. Así que nada, convocamos a todos a que lo vean, a que lo escuchen, porque es fabuloso. Y luego mandarle un gran abrazo a una amiga nuestra que compartimos, Gabriela Iribarren, María Mendive y Marisa Bentancur por su estreno. Y nada. Una obra, pero que no obraza. la pueden dejar de ver. Maravillosas, divinas, las 3 grandes Las 3. amigas, Gabriela y Marisa, compañeras de carrera. Sí, divinas. Estuvimos juntas en la EMAD. Y vamos a ir a verla. Yo voy a ir este fin de Tenés que semana, ir, me sí. comprometo, porque Sí. el anterior no pude mucha Son tarea. esas obras que no hay que dejar de verlas.
Muy bien, ahora vamos entonces a presentar al invitado, lo vamos a recibir acá con Alicia Dogliotti. Nuestro invitado es Daniel Dalmao, él es diputado y está con la responsabilidad nada más ni nada menos que con el presupuesto de la enseñanza. Daniel nació el 27 de agosto, mira, dentro de poquito cumpleaños. Es profesor de matemáticas y milita en el Partido Comunista desde 1985, con una fuerte actividad gremial en FENAPES. Ah, sí, me voy a poner me está haciendo señas que nos tenemos que poner los auriculares para poder escucharlo, Daniel. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy escuchando. Un gusto a la distancia poder estar compartiendo este programa. Bueno, me encanta que hayamos podido comunicarnos. Acá estamos con Alicia Dogliotti, ella es presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores. Y antes... Un saludo a la distancia. A la distancia. Antes estuvimos hablando justamente de los quinto y sexto artísticos, que es lo que nos compete como entes de la cultura. Obviamente que vamos a hablar contigo del el presupuesto de enseñanza. Dentro de la enseñanza obviamente tenemos por allí, que es lo que nos compete directamente, la cultura, el quinto y sexto artístico. Pero bueno, sabemos que has tenido alguna discusión allí en la Cámara de Representantes por el tema de presupuesto de ANEP. Me quedé colgada con una frase tuya que dice reducir el gasto público, y en realidad son frases que vos decís, bueno, ¿reducir en qué? Y bueno, reducir en la educación, reducir en la alimentación para los niños, los comedores. ¿Qué nos podés adelantar acá, que estamos justamente hablando de presupuesto de educación? Bien, porque sin duda que cuando hablamos de cultura en general, obviamente que la educación tiene vínculos indudable, ¿no? Indudable, pero y lo que tan bien esté la educación pública también dice mucho de cómo se considera la cultura en general desde un gobierno. Y el presupuesto que se acaba de votar ya en diputados, o sea, el presupuesto se vota por 5 años, eso se hizo el año pasado, pero año a año se hacen las rendiciones de cuentas y se puede modificar obviamente el presupuesto. Y estamos realmente ante el regreso, yo lo decía ahí en cámara cuando nos tocó intervenir, estamos al regreso de aquella época del presupuesto cero para la enseñanza, o rendición de cuentas cero, que en realidad quiere decir cero aumento. Yo se lo planteaba, obviamente a los diputados de derecha no les gusta nada que uno lo plantee de esa forma, pero en definitiva lo que ya tenemos, los más veteranos ya nos viene al recuerdo épocas de gobiernos anteriores al periodo de Frente Amplio, cuando los presupuestos para la enseñanza eran paupérrimos, los sueldos de los docentes eran de vergüenza. Nosotros planteábamos allí, nos viene al recuerdo las movilizaciones que se hacían en aquella época, donde se reclamaba presupuesto para la enseñanza y los carteles decían, entre otras cosas, salario docente, vergüenza nacional. Habíamos perdido costumbre de eso, porque desde que los 15 años que estuvo el Frente Amplio en el gobierno, el presupuesto para la enseñanza fue aumentando año a año, y también los salarios para los docentes fueron aumentando año a año. Cuando ingresa el gobierno, esta coalición de derecha, una de las cosas que hace es frenar los presupuestos de la enseñanza, y ahora en esta rendición de cuentas vuelve a hacer lo mismo. Cuando el presidente envía la rendición de cuentas el 30 de junio al Parlamento, no había un artículo para la educación, para toda ANEP, o sea, todo, estamos hablando de primaria, inicial, secundaria, UTU, formación docente, no había un artículo. O sea, nosotros le preguntábamos si quiere decir que la educación no tiene ningún tipo de necesidad, o que el gobierno no sabe que la educación tiene múltiples necesidades y necesidad de ajuste y de aumento en lo que se destina. Parecía que no, porque en realidad mandó esa rendición sin ningún artículo para ANEP. Algo se modificó en la discusión del diputado, pero no fue para nada significativo. Así que en definitiva estamos asistiendo a un segundo año de crisis social, de salud, y donde el conjunto de la sociedad lo está padeciendo,
y que el gobierno no toma medidas para reactivar, y en particular deja totalmente de lado la enseñanza, y sí se ha dedicado a promover ese tipo de modificación, o sea, de reforma, que ustedes estuvieron hablando antes, y que entre otras cosas implica ese desprecio por lo cultural, por lo artístico, y ellos lo que ven número de horas, ¿no? Entonces, a reducir grupos y a reducir distintas formas de bachillerato, lo que hacen, contarán, bueno, que van a tener tanto gasto menos, porque ellos hablan de ahorro. De ahorro. El presidente se jacta, ¿no?, de eso, de los ahorros que ha hecho el gobierno, incluso en algunos organismos de prensa internacional, él salió a decir que había logrado ahorrar 600 millones de dólares. Y nosotros decimos, lo que significa ahorro para el gobierno son recortes para la educación. Siempre recortes en los más necesitados, ¿no? Tú lo comentabas por allí, Daniel, en cuanto al tema de la ley de urgente consideración, que como parecería que ya está corriendo el tema, porque tú mencionabas que hay pérdida de independencia que ya está reflejada en el presupuesto y que justamente lo orientabas hacia la ley de urgente consideración como que ya está siendo... Es cierto, porque para nosotros está totalmente ligado. Yo cuando comencé esa intervención tomé como punta una expresión de uno de los diputados de coalición, que ellos decían que había que relacionar el presupuesto y la organización de cuentas con la ley, con la LUC, y claramente que es así, porque es todo parte de esta concesión de este gobierno, que nosotros decíamos allí, ya no se habla mucho de concepciones ideológicas y políticas, no parece como que está fuera de moda, pero yo les planteaba ahí que en definitiva lo que está detrás es una concesión neoliberal, y que acá en Uruguay ha aplicado de forma dogmáticamente, esquemáticamente neoliberal, y que entre otras cosas la LUC lo que hizo fue una reforma tremenda en la educación. Y una de las cosas que afecta es que es justamente a los recortes de la autonomía y a la independencia que tiene que tener necesariamente la educación de cada gobierno de turno. Y eso ya se está notando, porque las autoridades actuales dependen totalmente de esta coalición de gobierno, y entonces hay una pérdida de autonomía, de independencia allí en la educación, y se ve reflejado que en definitiva ya no hay más consejos de secundaria, de primaria, de UTU, o sea, no hay un colegiado que discuta las políticas de educación, sino que hay gerentes. Obviamente tampoco le gusta a ella que lo digamos así, ¿no? Pero bueno, lo que hizo fue poner gerentes allí en la educación, y de ahí es que surgen estos recortes que realmente van a tener una incidencia muy negativa en el conjunto de la educación pública en nuestro país, que nosotros siempre nos sentimos tan orgullosos de ella, pero que realmente los ajustes que le están haciendo la limitan de una manera muy importante. Daniel, me preocupa, y digo, también le preocupará a la población en cuanto a cuando decimos que afecta directamente a las personas más vulnerables. Estamos hablando de los quinto y sexto también nocturnos, o mejor dicho, el liceo nocturno, que justamente van las personas que de repente trabajan todo el día y bueno, también quieren terminar sus estudios a la edad que sea, no importa. Sí. Yo cuando comencé a trabajar, en mis primeros años, daba clases en el nocturno. Y realmente ahí uno ve un esfuerzo muy grande de las personas que no pudieron terminar en su tiempo el liceo, y que lo hacen con un esfuerzo muy grande, y que realmente siempre la educación pública generó esos espacios para que la gente se pudiera reenganchar, pero cada vez se va limitando más, focalizan las cosas en lo que a ellos les interesa, y realmente la educación, el tema que ellos ven la educación como un servicio más, ¿no? Y nosotros vemos la educación como un derecho fundamental. De ahí la importancia de la educación pública, y el Uruguay tiene muy arraigado esa concepción de educación pública, que implica participación, pero que implica que también la idea de que la educación pública tiene que ser la de mejor calidad, y porque es la educación a donde van la inmensa mayoría de los uruguayos, y fundamentalmente los hijos de los trabajadores y los hijos obviamente de los sectores más necesitados, es la educación que van. Entonces por eso debe ser la mejor. Y el Uruguay tiene muy arraigados los principios valerianos, y que tienen que ver con la laicidad, pero que tienen que ver con esa educación para todos, pero que después la fue incorporando a lo largo de la historia el uruguayo en el concepto de participación en la educación pública, de ser parte de ella, de los sectores involucrados y la sociedad en su conjunto.
Y realmente esta coalición lo que está haciendo es pasando una tabla rasa sobre eso, y el destrozo es enorme. Realmente nos va a costar mucho después recuperar, que ojalá que podamos recuperarlo, pero va a costar mucho recuperar realmente estos desastres que están haciendo actualmente. En ese sentido, bueno, hemos tenido a un Frente Amplio escuchando, ya tuvimos el Frente Amplio allí en la Plaza 1 de Mayo, en el programa anterior tuvimos a Carlos Rivero, también un compañero de la enseñanza, Carlitos, y estuvimos hablando justamente que el recorte también está en los quinto y sexto artístico, porque justamente lo invitamos a un programa de cultura. Claro. Y en ese sentido, bueno, que ahora estábamos comentándolo también con Alicia, que la tengo por acá, ella se ha quedado a escucharte muy atentamente. Bueno, creo que también el Sindicato Uruguayo de Actores va a estar por allí, por el Parlamento, y es necesario que los escuchen también en cuanto a la ley de teatro independiente. Eso es muy bueno, porque cada vez que cuando se reciben las distintas delegaciones, con la visión del lugar, de los protagonistas directos, eso ayuda muchísimo. Y los parlamentarios allí tienen forma de... Incluso cuando yo hago mis intervenciones, busco justamente los argumentos que de lo que están involucrados directamente. O sea, yo fui a recibir siempre cuando iba a las delegaciones de trabajadores, tanto de la educación como de otros, y de allí que uno se nutre para fundamentar el tratar de frenar todo este embate neoliberal que estamos viviendo, que obviamente lo pueden hacer porque tienen la fuerza de los votos, pero que en definitiva por lo menos que no quede legitimado, que tendrán los votos, pero que no quede legitimado que lo que están haciendo realmente sea algo válido, sino que realmente es algo que tendremos que enfrentar. Y sin duda, todo lo que tiene que ver con la cultura, los regímenes más autoritarios es a lo primero que recurren a reprimir. Yo en otra intervención que hice en el Parlamento cuando se planteó el tema de la laicidad por parte de un diputado colorado, les planteaba que lo de mi generación, vaya si sufrimos eso, porque cuando yo me toca hacer el liceo, eran en tiempos de dictadura, cuando a todos los mejores docentes la dictadura los persiguió y los destituyó. Entonces nos tocó tener una educación muy recortada. Y después de la salida de la dictadura, a las generaciones de estudiantes, cuando yo ya estaba trabajando como docente, realmente lo miraba con una sana envidia a todas esas generaciones que podían estudiar en mucho mayor libertad. Y también lo que tiene que ver con la cultura en general, ¿no? O sea, lo que se reprimió y cómo la cultura se tuvo que recrear, buscar formas distintas de expresión, que hasta ahora emociona mucho escuchar cosas de aquella época, porque la forma que buscó la cultura igual de decir cosas, y realmente ponerse del lado de lo popular y no del lado de lo que estaban reprimiendo. Sí, justamente lo hablamos con Alicia del Sindicato Uruguayo de Actores, que mantuvo abiertas sus puertas durante todos los periodos más jodidos, ¿no? Por así decirlo. También el Teatro Circular y bueno, también el Teatro El Galpón. El Teatro El Galpón, lamentablemente con su exilio, ¿no? Sí. Pero también resistiendo desde donde se podía. Y en cuanto a eso que decís tú, que los mejores docentes en tus tiempos no eran buenos, ahí justamente antes de darte paso dijimos una frase de Artigas que vaya si es necesaria y actual, que es un maestro enemigo de nuestro sistema. En ese sentido, acá los políticos serían en este caso los políticos que no están avalando que están a favor de la LUC y que no están avalando una enseñanza como corresponde, serían justamente los enemigos, ¿no? Sin duda, este caso. Sin duda, los que tienen una visión autoritaria de cómo llevar adelante un programa de gobierno, una concesión de sociedad, sin duda que las cosas que primero reprimen es a la libertad de pensamiento y de creación. Entonces atacan la cultura, atacan la educación pública, y bueno, y todo lo ven por el lado de la privatización. Entonces también hay un embate muy grande en Uruguay en general contra todas las empresas públicas, pero también ese embate va hacia la educación pública. Por eso lo de la LUC, que interviene muchísimo allí, y de ahí la importancia que realmente podamos ir generando conciencia y abriendo la cabeza hacia el momento que llegue de votar el referéndum y poder derogar esos artículos que son los más crudos de la LUC. Allí incide mucho en la enseñanza, realmente hace una reforma
grande allí, pero también en lo que tiene que ver con la libertad de movilización, pero la libertad de andar, y es muy peligroso realmente que se vaya instalando así el autoritarismo en un momento que estamos viviendo una democracia, se supone, plena. Pero bueno, tareas Sí. muchas para el campo Muchas popular. tareas, estamos a 5 minutos de terminar el programa y queremos antes darle la despedida a Alicia, que ha estado acá con nosotros. Igual mencionar los artículos 522, 523 y 524, que ya tú hacías mención, solo para dejarlo en la retina de las personas, que Sí. por allí hay recortes de horas, por allí hay pérdida de autonomía y de todo. Muchísimas gracias, Daniel Dalmau, que estuvo con nosotros. Supongo que tendrás muchísimo laburo por delante para defender nuestros derechos. Sí, pero bueno, es lo que, en definitiva, cuando nosotros tenemos una concepción del mundo que nos hace vivir de una manera determinada, y bueno, entonces la militancia para nosotros es cuestión de lo cotidiano, no es solamente para los momentos electorales, y realmente no concebimos la vida de otra manera. Ahora en este momento no estoy dando clase, pero bueno, dedicando las energías que tenemos a esta participación en el Parlamento, que lo hago en forma alternada con el titular de la banca aquí en Salto, pero bueno, después con toda la militancia social. Ayer tuvimos una jornada Sí, preciosa supongo que sí. de los comités de base, y bueno, que realmente recargan mucho la energía para afrontar todo lo que se viene. Muchísimas gracias Saludo por grande atendernos. al programa, y bueno, y a los que están allí participando de él, y a los que estén escuchando, y a las órdenes, ponernos para comunicarnos de esta manera, o bueno, cuando estemos por ahí, quizá en un momento hacerlo presencial. Justamente te íbamos a comprometer a recibir ahí a los compañeros del SUA, a ver si podemos de alguna cómo no. manera paliar también esa situación de que vaya si es necesaria, ¿no, Alicia? A Exactamente. las órdenes, cuando estén por ahí, que lo podamos recibir, si nos toca estar, con mucho gusto, lo estaremos recibiendo. Muchísimas gracias. Que tengas Bueno, buen un día. abrazo, Gracias un por abrazo a estar con todos y nosotros. saludos, adiós. Bueno, seguimos. Por allí teníamos a Daniel Dalmao. Era necesario también tener esta charla porque todo tiene que ver con todo, ¿no, Alicia? Totalmente, ¿no? Y obviamente si está además trabajando a nivel de la Comisión de Educación y Cultura, todos los temas que estuvimos hablando anteriormente, salvo lo personal, todo está absolutamente vinculado, ¿no? Y la preocupación que hablábamos de los bachilleratos, así como la desaparición de ya las horas de coros. Sí. Bueno, eso es un recorte presupuestal. Sí, eso totalmente. ya es un recorte, Ya lo es, no es el ya ahorro. se hizo además. Y entonces realmente esto debe responder, ¿no? Obviamente a un plan mayor. No, porque yo quedaba ahí, te miraba, quizá este programa obviamente es de intercambio, siempre lo decimos con Eduardo, acá nos aflojamos y es como de intercambio, de comunicación, y bueno, como dice Eduardo, muy coloquial, y de repente si tú querías hacerle alguna pregunta, totalmente abierto, y en este sentido, pero nos queremos ir igual porque me dejaste picando con lo de la obra. Ah, ¿te gustó? Me gustó eso. Entonces, convocar a todos, felicitar también, igual quiero mandar saludos a todos los compañeros del Galpón que hicieron posible el estreno de La Butaca, que es el programita el programa cultural que estamos teniendo para sacar vía canal YouTube. Felicitar a Leo Walde, felicitar a Arturo Fleitas, felicitar a Artín y a todos y a Carlos Callero, obviamente, por ese video hermoso que hizo. Y nada, recordarnos la obra, los días, la nosotros hora. Nosotros vamos a estar sábados y domingos en el Espacio Palermo. No tengo acá la dirección porque me estás pidiendo una cosa de un mes antes. No, es lo que estamos justamente lo que estábamos comentando. Se llama Nos llamaron Miranda, es el nombre de la obra, y es una obra que contiene, toda la dramaturgia es mía, y contiene algunos poemas de una poeta puertorriqueña, Yolanda Arroyo, y obviamente un monólogo de Miranda, es de Shakespeare, y también una bellísima escena de Federico Roca, que es
otro compañero nuestro con quien yo trabajo en Medusa Teatro, que es nuestro grupo, que venimos trabajando desde hace muchísimos años, y que bueno, que además trabajamos, ¿verdad?, con cierta, con muy clara definición a nivel estético e ideológico en las obras nuestras, ¿no? Como han sido Día 16, Mi vida toda, El mar, bueno, empezamos con 6, Somos todos culpables, pero todavía no estaba consolidado Medusa. Medusa se consolidó un poquitito después y a partir de ahí no hemos parado. Hemos trabajado muchísimo en talleres de arte trans. Uh-huh. Hemos sido invitados a México, hemos sido invitados a Bolivia, a José Ignacio de Mojos, en medio de la selva. Estuvimos trabajando también junto con Federico y con Gianina, que también es de Medusa Teatro. Y bueno, pero es todo parte de nuestra propia trayectoria del grupo y de la búsqueda de abordar temas vinculados con perspectiva de género siempre, y vinculados temas muy sensibles, sociales y con una ética que queremos defender. Muy bien, Alicia. Estuvimos con Alicia Dogliotti. Ella es militante, es presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores y actriz. Cómo se mezcla también todo eso, la militancia, la cultura. Y la vamos a tener nuevamente, vamos a tener a todo el elenco, ya lo estamos anunciando el día jueves 23 de septiembre, para que puedan estar contando un poquito más. Bárbaro. En este sentido nos despedimos, gracias. Le mandamos un abrazo a Eduardo y bueno, muchas gracias a la audiencia. Gracias. Antes de irme, Alicia, leí 2 mensajes que son para ti. Saludos de, creo que una de ellas es Paula, y no recuerdo bien, pero ya te los voy a estar dando. Muchas gracias. Muchas gracias. Cultura en casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.